y está menospreciando a sus propios compañeros, no dándole lugar a que aparezca esa figura. Y que eso me parece lo más grave de todo. Porque entiendo yo, no hay peor cosa que la falsa humildad. Bueno, muchachada, tenemos que hablar de gran parte del periodismo deportivo uruguayo, tenemos que hablar de Luis Suárez, tenemos que hablar de cómo están preparando el terreno para que la selección uruguaya en el día de mañana ante España quede eliminada del Mundial y así salir con toda la artillería pesada, porque ya de hecho lo están haciendo y están esperando ese golpe de knockout a nuestra selección. Y ahí salir, ¿no? Con una camiseta abajo diciendo, le dijimos que Bielsa no era el técnico para la selección uruguaya, que pudrió toda la interna, un técnico extranjero y toda la perolata que venimos ya escuchando hace rato. Por eso preparé algunos videos cortitos para ver. Vamos a hacer un cóctel de algunos periodistas, pero también de la voz de Bielsa, para entender un poco de dónde viene esto, ¿no? Porque va más allá del periodismo deportivo, de una opinión de un periodista con referencia a la actuación de un técnico en la cancha y en el grupo humano de la selección uruguaya. Después también tengo un videito cortito que en realidad es una nota que le hicieron a Luis Suárez, donde habla de todo un poco, pero me quiero referir a una palabra solo que dijo Luis Suárez, que para mí tampoco colabora en nada en este momento de la selección. Por eso vamos a hablar de todo luego de ver estos videos. Que de acuerdo a informaciones que tengo, hoy no paró el equipo el técnico Marcelo Bielsa, y que tampoco está definido lo de Jiménez. Si juega Jiménez va a ser el capitán del equipo en la jornada contra la selección de España. Y en lo que yo pienso, ustedes saben, lo que yo tengo de información que me viene de muy buena fuente es que el relacionamiento del técnico con los jugadores no es tan bueno como no ha sido nunca bueno. Y que evidentemente esto repercute en el ánimo de los jugadores, que son responsables del tema porque son ellos los que juegan, son ellos los que erran los pases, son ellos los que erran los goles, pero evidentemente toda esa convivencia no está funcionando de la mejor manera, a pesar de que hace 3 años el técnico es el mismo, las promesas fueron muchas, un par de partidos que nos ilusionaron, pero ahora verdaderamente si quedamos eliminados de 48 equipos en 32 que se clasifican, estamos en el horno porque es una vergüenza. Esa es mi opinión. Porque con este sistema de persecuciones, de relevos, de marcas mano a mano, le ganamos a Brasil, le ganamos a Argentina, o sea, tuvimos momentos de pero éxito. Hace 2 años y medio. No, pero Diego, es el mismo sistema. Loco, no, es el mismo sistema desde el día 1. Ustedes están equivocados. Ustedes están equivocados, preguntémosle a los jugadores, es el mismo sistema del día 1, entonces le damos palo, lo criticamos cuando no sale. Estamos hablando de jugadores profesionales, o son manejados por un joystick. Pero ¿hace cuánto que no sale? Pará, son manejados... Pero son manejados por una consola los jugadores, con el entrenador va tocando botones a ver dónde tienen que saltar, no. Son jugadores profesionales que tienen que tener el criterio necesario como para saltar a hacer una defensa, una cobertura. No sean malos, acá muchachos. Siempre estamos justificando a los futbolistas y obviamente que podemos nosotros discrepar sobre nombres o cómo para el equipo Bielsa o si trabaja más en la pelota quieta o menos en la pelota quieta o si hubiéramos puesto de repente otro tipo de 9 o jugar con 2-9. Esas sí son cosas del entrenador. Después hay un montón de decisiones que son de los futbolistas en la cancha. Desde que se abra una barrera, por más que podemos decir debió trabajarse de otra manera. Ayer analizamos qué responsabilidad podía tener el arquero o una pérdida en la marca sobre un cabezazo. Hay cosas que son ya de un nivel tan alto que ir a apelar al cuerpo técnico me parece... después sí, si metés 3 cambios teniendo la chance de 5, sí es toda de Bielsa. ¿Entendés? O de refrescar al equipo. Entonces, por eso, hay de todo. Por eso, separemos, porque si no los jugadores se la llevan de arriba y yo creo que también los jugadores tienen que asumir que no han estado a nivel, que han cometido errores y que tienen que dar la talla. Que tienen que dar la talla seguro. A ver, yo creo que acá esto no tiene 2 días, todos sabemos, 2 semanas Diego, y 2 que meses. Fede Valverde tiene que dar mucho más. Fede Valverde tiene que dar mucho más en la selección. Manuel Ugarte tiene que dar mucho más en la selección. Rodrigo Bentancur tiene que dar mucho más en la selección. O sea, nos jactamos de que tenemos uno de los mejores mediocampos del mundo y que el mundo nos envidia por los nombres que tenemos en la mitad de la cancha. Y muchos de los partidos los hemos perdido por no tener solidez a nivel defensivo y porque tampoco
tenemos dinámica en la mitad de la cancha para asistir a los 3 delanteros que habitualmente pone Marcelo Bielsa. No tenemos hoy un goleador como tienen el resto de las selecciones que hoy están accediendo a los 16avos de final. La verdad que nos está faltando a nivel individual y quizás nosotros pensamos que tenemos mucho más de lo que realmente tenemos. Entonces, ¿qué hace el medio de comunicación? El medio de comunicación estafa. No, pero mire, fíjese. Mire, para que usted se dé cuenta que no ofendo. Está bien. Ahora le voy a demostrar que no ofendo. ¿Qué es lo más importante que tiene un periodista? Hay una sola respuesta. Ser creíble. Para mí ser creíble. Credibilidad. Qué suerte. Compartimos. No, imagínese si usted decía otra cosa y yo tenía que discutir con usted respecto de lo que es lo más importante, entonces estoy liquidado, ¿me entiende? Porque ya... La credibilidad. Usted fíjese lo perverso que es el medio al que usted pertenece, que está obligado a mentir cada vez que escribe. Porque se instaló un recurso donde vos lees un título que te invita a creer que vas a encontrar tal respuesta. Y cuando entra a la nota, lo que vos crees, lo que te insinuaron que vas a leer, no existe. ¿Entiendan lo que quiero decir? Sí. Eso es una vergüenza y eso es una estafa. Cuando le dice usted al lector, mirá que te doy la ilusión de que encuentre, por supuesto siempre está encima, abonás lo peor de los seres humanos. Ese ha sido el gran problema de Marcelo Bielsa desde que llegó a Uruguay, que no se casa con la prensa, le dice las cosas en la cara. Ahí hacía referencia a los clickbait que hace la prensa normalmente, que te ponen un título, después entras a leer o a ver lo que pusieron y no tiene nada que ver el título con lo que te están diciendo. Es un título engañoso. Pero claro, Bielsa no se calla y le responde, Bielsa los confronta y ese es el gran problema que tiene la prensa, por eso le caen permanentemente, porque después podés discutir si puso mal o bien a un jugador de acuerdo a los análisis que puedan hacer determinados periodistas, investigaciones que hacen. Eso me parece que no está en discusión porque es un punto de vista de un periodista y podés compartir o no podés compartir la opinión, podés discutir o no. Pero lo que más le revienta es no tener el poder de acercamiento hacia el director técnico de la selección uruguaya, porque no le das cabida, porque no les adelanta las alineaciones que va a poner, porque no se filtran otra cosa sino chusmerío, como lo decía Kessman, esa información que manejan permanentemente de la interna, de que pasa esto, de que pasa lo otro. Pero en definitiva son los jugadores los que después pisan la cancha, en definitiva son los jugadores que tienen que tomar cartas en el asunto si es que pasa algo, si es que Marcelo Bielsa siguió y está en el Mundial es porque el grupo de jugadores lo aceptó y entiendo yo que dieron el visto bueno para que siguiera el argentino. No entendería si este grupo de jugadores no quería a Marcelo Bielsa, que perfectamente podrían haber hablado con el presidente de la AUF y haberle dicho, no, mirá, no, este técnico no puede seguir más porque nosotros no vamos a jugar, porque los jugadores se pueden rehusar a presentarse en la selección uruguaya. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tienen la personalidad suficiente como para decir, no, con Bielsa no? A mí me resulta muy extraño todo eso, porque aparte son jugadores profesionales, no son jugadores de 16, 17 años, no son botijas. Si fueran botijas ahí sí entendería, porque claro, no tienen peso político, porque no tienen peso de decisión dentro de la AUF para decirle al presidente, con este técnico no corre más. Ahí sí entendería la situación y entendería que si sigue un técnico que genera mal ambiente, el grupo no tendría fuerza como para sacarlo. Pero ya, jugadores profesionales, jugadores que viven del fútbol, jugadores que están en ligas importantes, como por ejemplo Fede Valverde en el Real Madrid. Me van a decir que Fede Valverde no tiene peso como para ir a hablar con el presidente de la AUF y decirle, no, Bielsa no corre más, el grupo ya no lo quiere. Me cuesta enormemente creer eso. Yo creo que sí deben pasar cosas como pasan en cualquier grupo humano cuando te relacionás, cuando estás en el día a día viviendo y que
obviamente que no compartís algunas decisiones, otras sí. Y hay chisporroteo, y sí hay malos entendidos, y sí se puede generar por momentos mal ambiente, como en cualquier grupo humano. Ahora, que sea ya un factor importante para, o determinante para ver los resultados que estamos viendo en este mundial, no. Para mí acá entra en el análisis. Sí hay errores para mí, desde mi punto de vista y desde mi humilde punto de vista, que no soy técnico, que no estoy en el día a día con los jugadores, que no soy profesional en la materia, pero soy un hincha, un aficionado que habla y opina. Pero entiendo yo que sí hay errores por parte del técnico, pero también hay errores por parte de los jugadores, y también hay un factor que es para mí preponderante, es el cambio generacional, que es algo que hemos hablado una y otra vez. El cambio generacional que muchas veces no va acompañado con los buenos resultados. Le pasa a la selección, por ejemplo, chilena, que tuvo una generación muy buena, también generada por este mismo técnico, Marcelo Bielsa, y que hoy está en una transición de cambio generacional. Y bueno, ni siquiera clasificó para el Mundial. Como dice Kessman, ¿no? Sería un bochorno quedar eliminados en un Mundial que clasifican los 8 mejores terceros. Sí, pero es una posibilidad también, porque las figuras no han aparecido todavía, porque este grupo se está formando, porque la selección uruguaya otra vez va a tener que empezar a trabajar para tomar forma y que tenga una personalidad capaz que diferente a selecciones anteriores que hemos visto, porque hemos visto también selecciones que estaban plagadas de figuras que se destacaban en sus clubes, y me refiero antes de la generación dorada del maestro Tavares, y no nos fue bien, y quedamos eliminados también en fase de grupos, y bueno, y con jugadores que nosotros lo idolatramos, jugadores que nosotros después iban a nuestros clubes y los aplaudíamos, pero en la selección no entregaban nada, en la selección no funcionaba. Bueno, hoy entiendo yo que el factor principal de todo esto es el cambio generacional, y ahí está el punto clave para mí, más allá de que podemos apreciar ciertos errores. Por ejemplo, para mí Muslera no debería jugar mañana, yo ya lo dije antes del partido con Cabo Verde, pero bueno, si el técnico después lo pone y entiende que es el arquero para ser titular, bueno, ahí no podemos hacer nada, y ahí criticaremos sí a Marcelo Bielsa, pero pongámosle las críticas que corresponden de acuerdo a lo que vemos. No hagamos una crítica con algo totalmente subjetivo como es información sacada dentro del seno de la selección uruguaya, como dice Kessman, que tiene información de primera mano. A mí, la verdad, sinceramente, esa información de primera mano, y más en los periodistas acá de Uruguay, o gran parte de los periodistas acá de Uruguay, no son creíbles, que es un poco lo que decía Bielsa con este relato de la credibilidad del periodismo. Para mí, gran parte del periodismo acá uruguayo no es creíble. Es muy sesgado porque están contaminado con el poder político de lo que son las empresas que están peleando permanentemente por el tema de los derechos de televisión, la AUF, bueno, y ahora se suman también futbolistas a toda esta riña política que hay interna de la selección, que no es la única selección que tiene estos problemas. Hay otras selecciones que también tienen problemas. Pero bueno, nosotros hablamos de la selección uruguaya, que es donde conocemos más, que es donde estamos permanentemente viendo contenido y viendo información de la Celeste. Por eso también vamos a hablar de Luis Suárez. Pero antes quiero que vean este cortecito. Bueno, obviamente que es especial. Tuve la suerte de que sean los 2 partidos acá en Miami y era fácil para poder asistir a los partidos. Obviamente que se vive de una forma en la cual uno no estaba acostumbrado, pero uno es padre, los hijos tienen su fanatismo por Uruguay, son uruguayos, hinchas de la selección, y bueno, hay que convivir con toda esa experiencia linda que estamos viviendo como familia, que es la que estaba preparado, y bueno, pero uno no deja de tener esos sentimientos todavía de jugador porque está vigente y con esa frustración a veces de los resultados. Cuando veías desde la tribuna lo que estaba pasando, ¿te daban ganas en algún momento de entrar? Hablo del partido con Cabo Verde, por ejemplo.
Sí, sí, obvio, muchas ganas porque uno está vigente, está jugando, sigue teniendo esa sensación, esa llama del fútbol todavía prendida y te dan ganas de querer meterte ahí dentro de la cancha, pero bueno, porque uno desde chico soñó con jugar al fútbol, con jugar en la selección y bueno, estar viviendo de afuera ahora a mi país es difícil y más que nada por los resultados. Si te hubiera llamado Bielsa, ¿hubieses ido? Sí, yo lo dije en su momento, faltando un poco para la Copa, me puse a predisposición de mi país, de la selección, de que obviamente que yo di un paso al costado en su momento, pero siempre con el profesionalismo de no decirle que no si la selección me necesitaba. A mí Luis Suárez me cae recontra bien. Para mí ha sido el mejor jugador por lejos en la historia moderna de nuestro fútbol, del fútbol uruguayo, y también ha sido uno de los mejores jugadores de fútbol en el mundo. Pero hay cosas que yo no se las llevo a Luis Suárez, y una es cuando obviamente tiró el balde de mierda al irse de la selección uruguaya, al retirarse, que le hicieron un homenaje. Yo hablé en su momento de lo que hizo, porque eso se tenía que haber resuelto en la interna, si había cosas que tenía que decir. Y bueno, con todos estos mismos periodistas que hoy le tiran mierda a la selección, que le tiran mierda a Marcelo Bielsa, se prestaron para eso, ¿no? Fue obviamente de común acuerdo de que Suárez saliera a tirar un balde de mierda, y yo lo dije, de que no estaba de acuerdo, que para mí eso es no tener códigos de vestuario. Pero bueno, con el pasar del tiempo obviamente que uno eso ya lo deja de lado y sigue recordando esa figura de Luis Suárez. Pero claro, cuando veo este tipo de entrevistas donde él habla y dice que sigue vigente, cuando en su momento dijo que se retiraba para dejarle lugar para que aparecieran las nuevas figuras, que es cierto que no han aparecido, pero no aparecen de la noche a la mañana, y ahora salga diciendo que él está vigente. Que bueno, obviamente es su percepción, ¿no? Pero estar vigente sabiendo lo que hemos visto en el Mundial, que aparte es un Mundial bastante particular, que es muy físico y que tenés que estar bien físicamente, que es justamente lo contrario al estado de Luis Suárez, ¿no? Con 39 años, sí, es un killer, es un jugador que capaz que te agarra una pelota en el área, que yo lo he dicho, a mí me encantaría verlo 10, 15 minutos, pero no soy técnico y por algo no lo llevan, y viendo ahora el Mundial con el diario del lunes, digo, no, y claro, Luis Suárez, si se presenta para mí, por lo menos en mi análisis interno, hubiese pasado vergüenza, físicamente hablando, ¿no? Capaz que después sí tiene una pelota y la manda a guardar y eso termina definiendo un partido, no lo sé, eso es incomprobable porque no está en el Mundial. Pero lo que sí es cierto es que hay una contradicción de todo lo que hizo, de todo el relato, de primero hacerle un homenaje, de haberse retirado y dejarle lugar a las nuevas generaciones. Después haber tirado un balde de mierda para la interna, que eso rompió también mucho la interna, y que ahora salga y diga que está vigente, pero claro, no lo convocó Marcelo Bielsa, él estaba para venir al Mundial y jugar, cosa que hoy por lo menos a mí me da la percepción de que no, y que en su momento dije que yo lo llevaría igual por 10-15 minutos, pero hoy viendo el Mundial cómo está, y yo creo que no. Es más, ayer vi a la selección brasileña que Neymar con 34 años y con una calidad muy superior en lo técnico a Luis Suárez, con diferentes características porque son diferentes puestos, pero estaba muy lejos Neymar, por ejemplo, de Vinicius. Neymar parecía un jugador retirado de papi fútbol, y al lado de Vinicius que se movía a 2000 por hora y le sacaba una ventaja, y vos veías eso y ahí yo pensaba, ¿no? Mirá si venía Luis Suárez, ¿no? Capaz que empañaba toda esa buena imagen que dejó en los últimos tiempos en una figura preponderante en la selección uruguaya. Pero claro, escuchar a Luis Suárez hoy decir que él está vigente y decir que, bueno, a mí no me convocó, yo estaba a la orden, después de todo lo que hizo, se retiró, le dejó lugar a sus compañeros, y ahora diciendo que está vigente y está menospreciando a sus propios compañeros, no dándole lugar a que aparezca esa figura, y que eso me parece lo más grave de todo.
porque entiendo yo, no hay peor cosa que la falsa humildad, porque podés ser humilde, porque podés tener perfil bajo, porque realmente si tuviste un gesto como figura diciendo doy un paso al costado para que vengan las nuevas generaciones, pero después terminás diciendo con los resultados vistos, Cabo Verde, Arabia Saudita, decir estoy vigente, pero a mí no me convocaron, porque acá en esta guerra que tiene con Marcelo Bielsa, porque lo dejó a un lado cuando asume la selección uruguaya, es una guerra con él, le tira tierra a sus propios compañeros, diciendo que, claro, él está vigente y me están necesitando, porque la figura no aparece, porque no hay alguien que meta la pelota adentro de los 3 palos, y que capaz que si hubiese estado yo la hubiese mandado a guardar porque yo soy un jugador fuera de contexto. Pero claro, sí, antes era un jugador fuera de contexto. Hoy, en este mundial, lo sería. Incomprobable porque no está citado. Ahora, que él haga este comentario tirándole tierra a sus propios compañeros. Ayer hice un video hablando justamente de Muslera con 40 años tirándole tierra a sus propios compañeros. Ahora sale Suárez diciendo esto y diciendo que él está vigente y que acá la selección uruguaya lo hubiera necesitado porque sus compañeros no dan la talla. Me parece sinceramente esto, porque después la guerra con el técnico, la guerra con Bielsa, bueno, hay que tomarlo muchas cosas con pinzas. Yo di mi opinión sobre Luis Suárez y dije que no me parecía porque había roto los códigos de vestuario, pero la dejé ahí. Pero ahora esto de tirarle tierra a sus propios compañeros a mí no me parece. No está bueno y no habla bien de él como referente, porque si se hubiera retirado realmente cuando le hicieron el homenaje y se hubiera callado la boca y hubiera hablado profesionalmente y no tirando permanentemente mensajes como citame de nuevo, me necesitan, tengo que estar porque soy la figura sobresaliente de esta selección por más que no tenga rodillas, por más que tenga 40 años y no me pueda ni mover, pero claro, mis compañeros no dan la talla, así que tengo que aparecer yo. Eso no habla bien de Luis Suárez, por eso a mí me parece que no está bueno lo que hizo y es uno de los tantos que le sigue tirando mierda a esta selección que tiene un cambio generacional importante, sumado al periodismo deportivo o gran parte del periodismo deportivo, sumado a las figuras como Luis Suárez y también como otros jugadores de la selección dorada aquella que también andan en la vuelta tirando mierda. Ay, claro, así es complicado. Así es complicado que una selección salga adelante cuando tenés tanto en contra, pero capaz que mañana hay una sorpresa, capaz que mañana hay otro maracanazo, nunca se sabe. Ojalá que los uruguayos, ojalá que la selección uruguaya, que este plantel vea todo este tipo de cosas y realmente saquen todo lo que tienen guardado para dar todo en el partido ante España y den la sorpresa y callen boca, no solo a gran parte del periodismo deportivo, sino a sus ex compañeros, que son figuras que dicen ser amigos de ellos, pero que lamentablemente lo único que hacen es tirarle tierra a los jugadores que mañana van a defender a la Celeste. Deja un like, suscríbete y deja un comentario. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.